Amado Dios, he aquí un grupo de tus hijos ante ti, Señor, para pedir que perdone nuestros pecados, también para agradecerte por el don de la vida y pedirte que nos ilumines y nos des comprensión para poder discernir la verdadera ciencia. Ayúdanos, Señor, a alcanzar la sabiduría para poder comprender tus propósitos y poder comprender también tus caminos. Que cada descubrimiento que hagamos en la Biblia nos acerque más a ti y que el aprendizaje quede grabado en la mente para poderlo poner en práctica. Todo te lo rogamos, Señor mío, confiando en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. La búsqueda de la ciencia verdadera ha sido un anhelo humano a lo largo de la historia. Después de la caída del pecado, el ser humano intentó descubrir por sí mismo los misterios del universo y también la naturaleza. Sin embargo, a menudo no se da cuenta de que para alcanzar un conocimiento profundo y verdadero, es necesario dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Esta guía es fundamental para comprender la realidad en su totalidad y encontrar el verdadero sentido de la existencia. Hay un hermoso verso que te voy a leer, que es Job capítulo 28, versículo 18. De coral ni de perlas no se hará mención. La sabiduría es mejor que piedras preciosas, dice el verso. Entonces, vale hacerse aquí una pregunta. ¿Cómo enriquecen las Sagradas Escrituras nuestra comprensión natural? La sabiduría y el entendimiento son más valiosos que cualquier tesoro terrenal. Y Job enfatiza que la verdadera sabiduría proviene de Dios. La Biblia, mi hermano, es un libro que puede guiarnos en esta búsqueda, ofreciendo principios que van más allá del conocimiento humano. Entonces, la ciencia verdadera no se limita a los descubrimientos científicos, no, sino que se refiere a una comprensión más profunda de la realidad a través de la fe en Dios. La sabiduría es Jesús, ¿no es cierto? La verdad revelada en las Escrituras ilumina nuestra percepción del mundo. El tema que vamos a desarrollar se titula Ciencia Verdadera. Mis hermanos, con mucha alegría estamos aquí. Bienvenidos al estudio de la lección. Agradecidos estamos a nuestro Señor Jesucristo por permitir que aún podamos aprender juntos su palabra. La primera pregunta dice lo siguiente: ¿qué cosas asombrosas revela la verdadera ciencia? Y vamos a estudiar el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, que dice lo siguiente: estas cosas he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, dice este versículo. A ver, cuando hablamos de la ciencia verdadera, no nos referimos a la ciencia del mundo, no. La investigación científica solamente presenta un amplio panorama de ideas y también de información, que nos ayuda a reconocer a Dios en sus creaciones, por supuesto. Entonces, hablar de la ciencia verdadera es hablar de Dios. Dios es el autor de la ciencia. Mi querido amigo, la verdadera ciencia, al ofrecer nuevas evidencias, revela la sabiduría y el poder de Dios. Y cuando se comprenden correctamente, la ciencia y la escritura se complementan y se iluminan mutuamente. Por tanto, juntas nos guían hacia Dios, enseñándonos sobre sus leyes sabias y beneficiosas a través de las cuales el Señor actúa. ¿Cuál es el medio de la verdadera ciencia? Es la sabiduría y también el entendimiento. No hay nada mejor que la sabiduría y el entendimiento para poder comprender la ciencia de Dios. Entonces, ¿qué es la ciencia, mi querido hermano? La ciencia de Dios se refiere a la comprensión y el conocimiento divino que trasciende lo humano. Vamos a leer nuevamente el verso de introducción, que es Job capítulo 28, versículo 18,
que dice así: no se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Y esto es verdad, ¿no es cierto? No hay mejor piedra preciosa que la sabiduría. Ahora, Job enfatiza que aunque la sabiduría puede ser buscada y apreciada, su verdadera fuente se encuentra en Dios, quien posee un conocimiento perfecto y absoluto. La idea es que la búsqueda de la sabiduría espiritual y del entendimiento de la voluntad divina es fundamental en la vida. ¿Quién es entonces la sabiduría? Es Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30 así lo dice. Y vamos a leerlo. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Y dónde encontramos ese tesoro de la sabiduría? En la Biblia. La Biblia es el libro de los libros. Es el gran libro. Es la mina donde se encuentran las riquezas de Dios. Es el gran libro del texto de Dios. ¿Y quién es el maestro que enseña esa sabiduría? Es Jesús. Entonces, el fundamento de toda ciencia verdadera se encuentra en la Biblia. Y podemos descubrir cada área del conocimiento al escudriñar la palabra de Dios. Además, la Biblia contiene la ciencia más importante de todas las ciencias. ¿Sabes cuál es esa ciencia? Es la ciencia de la salvación. La hermana White dice que un conocimiento de la verdadera ciencia es poder. Y es propósito de Dios que se lo enseñe en nuestras escuelas como preparación para la obra, que ha de preceder a las escenas finales de la historia de esta tierra. Mira, si la sabiduría del rey Salomón es deseable, la de Cristo es mucho más deseable y esencial. No hay ciencia como la de Jesús. Y fue Jesús quien vino en persona a impartir esa sabiduría, aún mayor que la del rey Salomón. Ve, mi hermano. ¿Sabes? La oportunidad de conocer las ciencias de la salvación está disponible para todos. Incluso hasta aquellos que no conocen ni siquiera la sabiduría del mundo pueden también acceder a este conocimiento. Claro, si es que viven en Cristo, si es que siguen su voluntad y tienen una fe sencilla en su palabra. Solo que primero hay que aceptarlo al Señor, al dueño de la sabiduría, como Rey y Salvador. Entonces mira, a quienes son humildes y confían en el Señor Jesucristo, el Señor les muestra que todo verdadero conocimiento nos lleva al cielo. Y esto es lo hermoso, ¿no es cierto? Dios no niega a nadie este gran conocimiento. Lo único que tienes que hacer, como ya te lo dije, es venir a Jesús. Arrepentirte, creer en el Señor, aceptarlo como tu Salvador y pedir esa riqueza al dueño de los tesoros del cielo. Muy bien. Como ya sabemos el concepto de la verdadera ciencia, vamos a ver qué cosas asombrosas revela la verdadera ciencia. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 13? Estas cosas he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Este versículo se concentra en la certeza de la vida eterna a través de la fe. El creyente sabe que la vida eterna es por gracia, ¿no es cierto? La vida eterna es conocer a Dios Padre y a Dios Hijo. Entonces, la búsqueda de esta gran verdad es un tesoro que encontramos en las Escrituras. El verso nos muestra por lo menos 3 asombrosas revelaciones. Pon atención al versículo, mi hermano, y léelo detenidamente. Primero, la vida eterna como don. La vida eterna es una dádiva, es un regalo divino, ¿no es cierto? Y el versículo afirma que los creyentes tienen la certeza de este regalo, que trasciende la comprensión humana y científica. Es una promesa que va más allá de lo que podemos entender.
invitándonos a confiar en lo divino. Por ejemplo, imagínate recibir una carta de un ser querido que te promete un viaje inolvidable. Aunque no puedas ver el viaje, ni saber exactamente cómo será, la confianza en esa promesa te llena de esperanza, ¿no es cierto? Y también te llena de alegría. También el verso afirma que los creyentes tienen la certeza de este regalo que sobrepasa nuestra comprensión. Es una promesa que va más allá de lo que podemos entender o imaginar. Este viaje ni siquiera lo podemos imaginar porque es demasiado extraordinario y nos invita a confiar en lo divino y a vivir con la seguridad de un futuro eterno. Segundo, el verso nos muestra la naturaleza de la fe. La fe en Jesús se presenta como la base fundamental para conocer esta verdad profunda y trascendental. Por ejemplo, el profeta Daniel. Daniel tenía una fe extraordinaria, a tal punto que recibió varias revelaciones, siendo una de ellas la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Lo mismo fue Abraham. A Abraham se le considera como el padre de la fe por su disposición a seguir el llamado de Dios. Incluso cuando se le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, su fe y obediencia del patriarca fueron recompensadas con numerosas bendiciones, incluyendo la promesa de que sería el padre de una gran nación. Entonces, mi hermano, nuestra fe en Jesús nos permite acceder a verdades espirituales que van más allá de nuestra comprensión. Y al confiar en Cristo, descubrimos un sentido más profundo de vida y también de propósito. Solo que para que eso suceda, tenemos que dejar morar al Espíritu Santo en nuestro corazón. Muchas veces dudamos de Jesús, parpadeamos y nos soltamos de sus manos y nuestra mente se nubla y esa comunión se corta, ¿no es cierto? Y la hermana White dice algo interesante. Cuando las nubes se interponen entre vuestra alma y Dios, cuando hay tinieblas a vuestro alrededor, cuando el enemigo está listo para robarle al alma su integridad hacia Dios y la verdad, y cuando el error es considerado plausible y atractivo, entonces es tiempo de orar y ejercer fe en Dios. Hay un tercer aspecto, mi hermano, que es la relación entre Dios y el creyente. El apóstol Juan revela una relación íntima y personal entre Dios y el creyente. Es decir, hay una cercanía que permite a los creyentes experimentar su amor y guía de forma tangible y significativa. Por ejemplo, Moisés. La comunicación de Moisés con Dios era directa. Moisés intercedió por el pueblo de Israel y buscó la guía de Dios en momentos críticos, demostrando una profunda confianza y amistad. Moisés vivía con Dios, todo le consultaba a Dios. Por eso que Éxodo capítulo 33, versículo 11 dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Qué hermoso, ¿no es cierto, hermanos? David se refiere a Dios como su refugio y compañero en los salmos. Su relación se caracteriza por la honestidad, el arrepentimiento y una búsqueda sincera de la presencia de Dios. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? ¿Y tú cómo te refieres a Dios? Eso tienes que preguntarte. Y esto es la ciencia de Dios. Ahora, ¿qué significa el verso? Juan habla a los creyentes en Jesús a no flaquear en la fe y a creer en la salvación que el Señor promete. Juan exhorta a mi hermano a aferrarse a la promesa de la vida eterna. El alma tiene que alimentarse de la fe para elevarse y superar toda cosa oscura que el enemigo le pone en su camino. ¿Cuál sería, mis hermanos, la respuesta? ¿Qué cosas asombrosas revela la verdadera ciencia? La vida eterna como regalo, la fe, la relación entre Dios y el hombre. Pregunta número 2. Estamos estudiando la lección que lleva por título
ciencia verdadera. Y la segunda pregunta dice lo siguiente: ¿qué esperanza se produce como consecuencia? Vamos a estudiar Colosenses capítulo 1, versículo 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos y de la cual habéis oído ya por la palabra verdadera del Evangelio. Eso dice el versículo. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es expectativa segura. Es una firme seguridad con respecto a las cosas que no son claras y desconocidas. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 24 y 25? Recibimos esa esperanza cuando fuimos salvos. Si uno ya tiene algo, no necesita esperarlo. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza, dice el verso. Qué bonito, hermanos. La esperanza es un componente fundamental de la vida de los justos. No envidies a los pecadores. En cambio, teme siempre al Señor. Si lo haces, será recompensado. Tu esperanza no se frustrará. Eso dice el rey Salomón en Proverbios capítulo 23, versículos 17 y 18. ¿Quién es aquel que tiene esperanza? ¿El que vive o el muerto? Es el vivo, ¿no es cierto? Entonces, la esperanza del creyente es inseparable de su fe. Si hay vida, hay esperanza, dice el rey Salomón. Sin esperanza, mi querido hermano, la vida pierde su sentido. Mis días pasan más rápido que la lanzadera de un telar y terminan sin esperanza, dice Job, capítulo 7, versículo 6. En la muerte ya no hay esperanza. Los muertos están bajo tierra esperando su juicio, ¿no es cierto? Allí están ellos. Ellos ya no tienen esperanza. No escuchan, ni hablan, ni ven, ni sienten, ¿no es cierto? Pues los muertos no pueden alabarte, no pueden levantar la voz en alabanza. Los que bajan a la tumba ya no pueden esperar en tu fidelidad, dice el profeta Isaías, capítulo 38, versículo 18. Ahora, ¿qué sucede con aquel creyente que ha puesto su confianza en Cristo? Los obedientes tienen muchas bendiciones, ¿no es cierto? Los justos que confían o ponen su esperanza en Dios serán ayudados. ¿Y cómo lo sabemos? Porque así lo dice la Biblia en Salmo capítulo 28, versículo 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón y fui ayudado. Porque lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Y no serán confundidos, avergonzados o decepcionados, dice Isaías. Los que confían en mí nunca serán avergonzados. Eso es lo que escribió el profeta en el capítulo 49, versículo 23. Entonces, los justos que tienen esperanza en Dios tienen una inmensa confianza en la protección y la ayuda de Dios. Y están libres del temor y de la ansiedad. Para el creyente fiel, los miedos desaparecen. Hermano querido, la esperanza bíblica se entiende como la expectativa de un resultado positivo, guiado por la mano de Dios. Es decir, es la confianza en lo que Él ha realizado por nosotros en el pasado, que asegura nuestra participación en lo que tiene reservado para el futuro. Y es que ¿acaso esto no es hermoso, hermanos? Esto es hermoso, ¿no es cierto? Solo Jesús lo pudo haber hecho. Ahora, ¿qué dice Pablo? Vamos a leer los versos, pero también el versículo 4, es decir, el verso 4 y 5 de Colosenses 1, en la nueva traducción viviente de la Biblia, para entenderlo mejor. Porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Aquí Pablo dice que hemos oído de su fe en Cristo Jesús. Eso es lo primero que dice, ¿no es cierto? En otras palabras,
Pablo expresaba su gratitud por la fe que los hermanos tenían en Cristo, Jesús y su amor hacia los santos. Pablo dice que una fe genuina en Jesús va siempre acompañada de un sincero amor por el pueblo de Dios. Por ejemplo, piensa en los jóvenes que se reúnen en un grupo de estudio bíblico. Ellos, mediante su fe en Cristo, comienzan a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Entonces organizan actividades para ayudar a los necesitados. Y esta acción crea lazos profundos de amistad. Por tanto, su fe no solo les inspira a creer espiritualmente, sino también que les motiva a servir al prójimo. Ellos encuentran entonces lazos de hermandad y de esta manera reflejan el amor que Pablo menciona en el verso. Mi hermano? ¿Qué más? Pablo dice, todo es causa de la esperanza. Pablo se sentía agradecido por la esperanza que les aguardaba en los cielos. Su gratitud aumentaba al reflexionar sobre el futuro de los cristianos de Colosas. ¿Cómo lo enfocamos a nuestra realidad, a este verso? Piensa en un grupo de hermanos que atraviesan momentos difíciles. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido o de problemas financieros. Ellos, a pesar de sus luchas, se reúnen para apoyarse mutuamente y compartir su fe. Estos hermanos, por medio de sus interacciones, encuentran consuelo y esperanza en las promesas del Señor Jesucristo para el futuro. La esperanza es la resurrección. Es un perfecto consuelo y alivio para los hermanos. Es esta esperanza que les motiva a seguir adelante, con actitud positiva, sabiendo que un día se encontrarán con sus seres queridos y vivirán juntos para la eternidad. Esto es en caso fallezcan sus familiares, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, esta esperanza que les ayuda a enfrentar sus desafíos cotidianos con valentía y fe, es lo que los motiva a hacer esto. Mi hermano? Por eso dice Salomón, mientras hay vida, hay esperanza, ¿no es cierto? Pero también el verso dice, hay esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. ¿Cómo es esto? Pablo se sentía agradecido de que su destino eterno estuviera influenciado por la verdad del evangelio que les había sido transmitida por Epafras, tal como lo habían aprendido de él. Por ejemplo, pensemos en una persona que asiste a la iglesia por primera vez y escucha al pastor compartir el mensaje de salvación. Este hermano, al aprender sobre la fe y las promesas de Dios, comienza a aplicar esos principios en su vida diaria. Entonces, conforme se siente más conectado con los hermanos de fe, se da cuenta que su visión sobre el futuro cambia positivamente y se llena de esperanza y de propósito. Y así como Pablo, que agradecía el impacto del evangelio en la vida de los colosenses, este hermano también siente gratitud de observar cómo la verdad del evangelio ha transformado su destino espiritual y también emocional. Ahora, ¿desde cuándo tenemos esperanza? Seguramente que te estarás preguntando ya, pero ¿cómo nace la esperanza? ¿Desde cuándo nace la esperanza? La esperanza, mi hermano, nace desde el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. Es decir, desde el momento que somos salvos. Es la esperanza que junto con la fe y el amor, que se constituyen en dones perdurables en el proceso de la santificación. Y así lo dice 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayor de las 3 es el amor. Eso es lo que dice también el apóstol Pablo. ¿Se da cuenta, mi hermano, cómo la esperanza es la que nos mantiene firmes en la fe en Jesús y el amor al prójimo? La fe y el amor nacen de la esperanza. ¿Ve, mi hermano? ¿Qué produce la esperanza? La esperanza produce gozo, produce paz en los creyentes,
a través del poder del Espíritu Santo. Y lo hermoso, mi hermano, es que esa paz y gozo se producen en medio de las tribulaciones. Pablo dice, alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Eso dice el apóstol en Romanos capítulo 12, versículo 12. Entonces, mira, la esperanza en el regreso de Jesús es la base para que el creyente viva en santidad y obediencia plena. Ahora, jamás olvide, mi hermano, que en la vida libramos una tremenda batalla. Y esa batalla consiste en enfrentarnos al enemigo, ¿no es cierto? Que es Satanás. Y esa es nuestra preparación para el cielo. Y es en esta lucha diaria que la esperanza juega un papel muy importante en la fe del creyente. Siempre debemos pensar que sin fe no hay esperanza. Nuestra esperanza es Jesús. Y cada día debemos pelear la buena batalla de la fe, creyendo que Jesús cumplirá sus promesas, que ha dicho que lo haría, y por supuesto que lo va a cumplir. Y esa es nuestra esperanza, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Qué esperanza se produce como consecuencia? Es la fe en Jesús y la vida eterna. Pregunta número 3. ¿Qué confianza y seguridad están disponibles para cada persona en la tierra? ¿Qué es lo que vamos a estudiar aquí? Vamos a estudiar primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que demandáremos, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Eso dicen estos versos. Juan nos revela por lo menos 4 aspectos en el verso. Primero, la confianza al orar. La confianza se refiere a la seguridad de que Dios escucha nuestras oraciones. Es decir, no solamente podemos hablarle, sino que también podemos esperar que Él actúe y responda. Por ejemplo, piensa que enfrentas una situación difícil en el trabajo y decides llevar tu preocupación a Dios en oración. ¿Qué haces? Primero hablas con Dios. Es decir, buscas un lugar tranquilo donde puedas concentrarte. Apagas tu celular, apagas todo, ¿no es cierto? Luego le hablas al Señor y le cuentas lo que sientes, tus miedos y frustraciones sobre la situación en el trabajo. También le pides que te dé sabiduría para manejarlo de la mejor manera posible. Es un momento en el que te abres y compartes todo lo que te preocupa. Le abras el corazón a Dios. Luego pides con confianza. Al Señor le pides con confianza que te ayude a encontrar una solución a tu problema en el trabajo. Le pides que te dé paz en medio de la situación, claridad para entender mejor lo que debes hacer y que te ayude a tratar a tu compañero con amor y respeto. ¿Qué haces luego? Luego espera su respuesta. Mira, después de orar, te sientes más tranquilo y receptivo. Entonces, a medida que continúas con tu día a día, estás atento a cualquier idea o consejo que pueda venir a tu mente, así como cualquier cambio en cómo ves la situación. O sea que estás abierto a las respuestas que Dios pueda traerte. No te olvides que todo es obra del Espíritu Santo. ¿Qué haces después? Actúas con fe. Con el paso de los días comienzas a poner en práctica lo que sientes que Dios te ha mostrado. Es decir, hablar con tu compañero para resolver el conflicto y tomar acciones para mejorar la situación en el trabajo. Eso te sirve como testimonio a otro de lo que Dios hace contigo. ¿Cuál es el segundo aspecto? Es la conformidad de su voluntad. ¿Sabes cuál es la clave aquí? La clave es pedir conforme a su voluntad.
Esto significa que nuestras peticiones deben alinearse con lo que Dios desea para nosotros, lo que nos invita a conocer mejor sus propósitos. Por ejemplo, si estás buscando un nuevo trabajo, en lugar de solo pedir un empleo específico, tienes que pedir a Dios que te guíe a un trabajo que esté de acuerdo a tus habilidades y que te ayude a crecer. Eso te invita a conocer mejor sus propósitos y confiar en el Señor. Es que tiene un plan para ti. Jamás te olvides que Dios conoce tus necesidades y también conoce tus talentos, tus habilidades. Entonces, no dudes en pedir que se haga su voluntad. El tercer aspecto del verso es la promesa de las respuestas. La seguridad de que sabemos que Dios nos oye nos da la certeza de que no estamos hablando al aire. Por ejemplo, imagínate que estás pasando por un momento muy difícil y te sientes solo. Entonces, al orar sientes que Dios escucha tus preocupaciones, ¿no es cierto? Y esto te da tranquilidad, porque sabes que tus sentimientos son importantes para Él. Tú eres muy importante para el Señor. Esta relación personal con Cristo asegura que tus preocupaciones y deseos no solamente son escuchados, sino que también son considerados en su plan para ti. ¿Qué más? Hay un impacto en la vida diaria. Esta confianza puede transformar nuestra vida diaria, dándonos la valentía para enfrentar desafíos, la paz en esos momentos de angustia y la esperanza en situaciones difíciles. ¿Cuál es el ejemplo aquí? Imagínate, mi hermano, que tienes que hacer una ponencia importantísima en el trabajo y sientes nerviosismo. ¿Qué haces cuando estás nervioso? A veces piensas que los nervios te van a traicionar, ¿no es cierto? Entonces, al orar y confiar en que Dios te apoya, tú vas a encontrar esa valentía para prepararte y presentarte con seguridad. Y en momentos de angustia, cuando recibes críticas, por ejemplo, que siempre el Señor está acompañándote, eso jamás te vayas a olvidar. Esa paz que sientes te ayuda a mantener la calma y aprender de la situación. Acuérdate, mi hermano, del rey David, cuando enfrentó a Goliat. Entonces, mira, la confianza en Dios te da esperanza, incluso cuando enfrentas desafíos. Ya no temes porque sabes que Cristo está contigo. Es por eso que los versos dicen, en 1 de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15, vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Eso dice el apóstol. Entonces, Juan dice, mi hermano, ora y espera la respuesta de tu Creador. Juan revela una clave aquí. ¿Sabes cuál es la clave? La clave es orando y esperando. Es decir, pide y espera, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, el creyente tiene que orar confiando en que Dios oye su oración. ¿Qué sucede si oramos con dudas? Sencillamente, Dios no escuchará las oraciones. ¿Ve? Ahora, jamás te olvides que Dios no escucha las oraciones de los obedientes. Así lo dice Proverbios capítulo 28, versículo 9. Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. Así dice este versículo. Entonces, orar con mucha fe es la alternativa para que el Señor escuche nuestras peticiones. La oración tiene poder, ¿no es cierto? La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos, dice Santiago, en el capítulo 5, versículo 16. ¿Cuál es el ejemplo del poder de la oración aquí?
El gran ejemplo es Ana. ¿Te acuerdas de Ana, la mujer de Alcana? Ana era estéril y anhelaba tener un hijo. Ella estaba desesperada y oró fervientemente a Dios, prometiendo que si le concedía un hijo, se lo dedicaría al servicio del Señor. ¿Y qué sucedió con la oración de Ana? Dios, por supuesto, que escuchó su oración y Ana quedó embarazada y dio a luz a Samuel, quien más tarde se convertiría en un gran juez, sumo sacerdote y profeta de Israel. La historia de Ana entonces muestra que la oración sincera y persistente fue escuchada por Dios, lo que cambió su vida y tuvo un gran impacto en su pueblo. ¿Cuán fuertes son la verdadera fe y la verdadera oración? Son como dos brazos por los cuales el suplicante humano se asiese del poder del amor infinito. La fe consiste en confiar en Dios, en creer que nos ama y lo sabe, y sabe lo que es mejor para nuestro bien. Así, en vez de nuestro camino, nos induce a preferir el suyo. Eso dice la hermana Elena G. de White. Entonces, fíjate, el ejemplo de Ana muestra que la oración no solo nos permite compartir nuestras preocupaciones con Dios, sino que también puede traer paz y cambios significativos en nuestra vida. Vamos a la respuesta. ¿Qué confianza y seguridad están disponibles para cada persona en la tierra? Es la confianza y seguridad de saber que nuestras peticiones son escuchadas y la seguridad de que Dios responde nuestras oraciones. Pregunta número 4. ¿Qué se requiere para el cumplimiento de las promesas de Dios? Vamos a estudiar Juan capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye, dice el Señor. A ver, el verso resalta 3 elementos que son muy importantes. El primero es la importancia de la fe. Este versículo enfatiza la importancia de la fe en Dios. Aquellos que se acercan a Dios con fe, reconociendo su pecaminosidad y buscando su perdón, son más propensos a escuchar su voz. Por ejemplo, el rey David, Moisés, Abraham, Noé. Con estos ejemplos, mis hermanos, entendemos que la fe es un regalo de Dios. Es decir, no es algo que podamos crear por nuestra cuenta, no. Es un regalo que recibimos al abrirle nuestro corazón a Cristo. Entendemos que la fe se demuestra en la obediencia. La fe no es simplemente una convicción intelectual. La fe se refleja en nuestras acciones y al obedecer a Dios mostramos nuestra confianza en Jesús. Hermano mío, la fe crece a través de las pruebas. Las dificultades fortalecen nuestra fe, hacen que nos aferremos a Jesús como el pámpano a la vid. Aprendemos a confiar en Dios incluso en los momentos más difíciles. ¿Qué más? El verso también resalta la obediencia a Dios. La obediencia a Dios o el temor a Dios, sin duda, es una expresión clara de nuestra fe y amor hacia el Señor. En la Biblia hay muchos ejemplos de hermanos que al seguir sus mandamientos obtuvieron su bendición y protección. Entonces, mira, al hacer la voluntad de Dios es una señal de que amamos a Jesús y deseamos agradarle. Por lo tanto, estamos más abiertos a escuchar su guía. La obediencia, mi amigo, es un acto de amor. Es que obedeciendo a Dios demostramos que lo amamos y lo tenemos en primer lugar en nuestra vida. También la obediencia nos acerca a Dios. Es que cuando más obedecemos a Dios, más profunda será nuestra relación con Él, ¿no es cierto? La obediencia también nos protege. Dios promete proteger y bendecir a aquellos que le obedecen. El tercer aspecto que encontramos en el verso es la necesidad de arrepentimiento.
Juan, mi querido hermano, no afirma que Dios nunca escucha a los pecadores. Lo que resalta el apóstol en el verso es la importancia del arrepentimiento y de un cambio de corazón, es decir, la regeneración del carácter. Uno de los grandes ejemplos es Pablo. Es por el ejemplo de Pablo que podemos comprender que Dios está dispuesto a perdonar. Mira, a pesar de nuestros terribles pecados, Dios está dispuesto a perdonarnos cuando nos arrepentimos de corazón. Fue eso lo que hizo Pablo, ¿no es cierto? También entendemos que el arrepentimiento comprende un cambio de corazón. Es decir, no se trata solamente de sentir remordimiento, sino de sentir un cambio radical en nuestra forma de pensar y también de vivir, que nos lleve a confesar nuestros pecados. El remordimiento es un sentido de culpa o pena por haber hecho algo que está mal, que te lleva a sentir dolor por las consecuencias, pero que no te lleva a un cambio en el comportamiento. Por ejemplo, alguien que se siente mal por herir a otra persona, pero sigue actuando de la misma manera, sin intentar mejorar. El remordimiento puede ser superficial y también es egoísta. ¿Y qué será el arrepentimiento entonces? El arrepentimiento es un reconocimiento sincero de haber hecho algo incorrecto, pero que hay también un deseo sincero de cambiar y mejorar. Es decir, implica una transformación interna y un compromiso de no repetir el error, buscando la reconciliación y el perdón. Entonces, el arrepentimiento es más profundo y está orientado hacia el cambio y a la mejora personal. Entonces, es el arrepentimiento que nos acerca a Dios. Cuando nos arrepentimos, estamos reconociendo nuestra necesidad de Dios y nuestra disposición a seguir sus caminos. Acuérdate del publicano, del rey Manasés, de la mujer sorprendida en adulterio. Estos prácticos ejemplos nos enseñan que el arrepentimiento es un acto de humildad. Mis hermanos, reconocer nuestros pecados y pedir perdón requiere humildad y valentía. El arrepentimiento es un proceso continuo. Jamás pensemos que el arrepentimiento es un evento único. El arrepentimiento es todos los días y todo el día. Acuérdate que la naturaleza pecaminosa nos induce al pecado a cada momento, ¿no es cierto? Entonces el arrepentimiento se convierte en un proceso constante de crecimiento espiritual. Es el arrepentimiento quien nos libera. Al arrepentirnos y confesar nuestros pecados, nos liberamos de la culpa y la vergüenza y experimentamos la paz de Dios. Entonces, mira, todo esto nos conduce a una vida de adoración y obediencia a la santa voluntad de Dios. ¿Y cómo aplico el verso a mi vida? Primero, reconociendo mi necesidad que tengo de Dios. Al igual que el publicano, debo reconocer mi condición de pecador, desde que nací, por supuesto. Y debo reconocer mi necesidad de la gracia de Dios todos los días y todo el día. ¿Qué implica esto? Ser honestos conmigo mismo y reconocer mis debilidades y faltas. Segundo, tengo que buscar la voluntad de Dios. Tengo que pedir a Dios que el Espíritu Santo obre en mí para conocer y hacer su voluntad en mi vida. Tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que buscar la guía del Espíritu Santo. Debo vivir una vida que agrade a Dios. Al hacer la voluntad de Dios, demuestro mi amor por Jesús y mi disposición a seguir sus caminos. En este caso, la voluntad se traduce en acciones concretas, como amar al prójimo, servir a los demás y vivir una vida de integridad. Mis hermanos, muchas personas luchan por lograr grandes victorias y también bendiciones especiales para cumplir con sus objetivos. Al escudriñar las Escrituras con oración y ruego para entender la voluntad de Dios y luego la cumplen en el corazón, encuentran descanso. Entonces, debemos entregarnos por completo a Dios. Debemos apropiarnos de la abundante gracia que Dios ha prometido a quienes oren con fe.
Vamos a la respuesta, mis hermanos. ¿Qué se requiere para el cumplimiento de las promesas de Dios? Una vida de adoración y obediencia a su santa voluntad. Pregunta número 5. ¿Quién no peca? ¿Y qué lo hace posible? Vamos a estudiar Juan capítulo 5, versículo 18. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo, y el maligno no le toca. Eso dice el Señor. A ver, el creyente fiel lucha constantemente contra el pecado, ¿no es cierto? Pero lo hace de la mano de Jesús. Ustedes saben, mi hermano, que sin Jesús nada podemos hacer. Somos pecadores de nacimiento y por nuestro propio esfuerzo jamás podemos vencer al pecado. Y el mismo Jesús lo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Eso lo dijo en Juan capítulo 15, versículo 5. Mira, en la batalla contra el pecado tenemos que mantener la mente puesta en quienes somos en Jesucristo. Aquel que ha nacido de Dios tiene los recursos para ser libre del pecado. Debemos entender que el ser humano nace con naturaleza pecaminosa y siempre será inducido al pecado. Leamos nuevamente el verso, pero en la versión Palabra de Dios para todos, para entenderlo mejor. Primera de Juan capítulo 5, versículo 18 dice: sabemos que el que ha llegado a ser hijo de Dios no sigue pecando, porque el Hijo de Dios lo mantiene seguro y el maligno no le puede hacer daño. ¿Qué está diciendo Juan aquí? Juan está hablando de un estilo de vida en la cual antes de venir a Jesús se vivía en pecado estable y continuo. Es por eso que dice, no sigue pecando. Juan no enseña la posibilidad de una perfección sin pecado, no. ¿Cuándo se alcanzaría la perfección? Es en la segunda venida de Jesús, ¿no es cierto? Será en ese momento que el cuerpo corrupto se transforme en un cuerpo incorrupto. Entonces, si hemos nacido de Dios, si hemos aceptado a Jesús de todo corazón y vivimos en santidad, tenemos una protección única contra el maligno. Y claro, que saber de esto pues nos da una confianza piadosa en la guerra espiritual. Acuérdate que es el Espíritu Santo quien subyuga a la naturaleza pecaminosa y no permite que sigamos pecando. Pero vamos a ver en específico qué aspecto nos revela el verso. Primero, el verso revela el nacido de Dios. Eso significa un proceso espiritual de aceptar, a creer, aceptar y vivir con Jesús mediante la fe. Es un nuevo comienzo, es una transformación interna que nos convierte en hijos de Dios. Hay una nueva identidad, somos nuevas criaturas en Cristo. El pasado pecaminoso queda atrás y adquieren una nueva identidad como hijos de Dios. Por ejemplo, Nicodemo. Segundo, el verso dice, no sigue pecando. Esto no significa que los cristianos nunca pecarán. Eso no dice el verso, ¿no es cierto? Léelo bien y verás. El verso dice que la naturaleza pecaminosa que antes lo dominaba ha sido subyugada por el Espíritu Santo, como ya lo dijimos. Entonces, el deseo de pecar disminuye y el creyente es conducido a vivir una vida santa. Por ejemplo, si al creyente le gustaba el chisme, que es un pecado, de la mano de Jesús vence. Ahora lo detesta. Si antes le gustaba la música del mundo, ahora ha dejado de gustarle. Dicho en otras palabras, se lucha contra el pecado. Aunque el creyente es libre del poder del pecado, todavía lucha contra él. No te vayas a olvidar. Solo que en la lucha con nosotros va Jesús. Y de la mano de Jesús, el creyente vence. Por ejemplo, Pablo. El apóstol luchaba contra el pecado. Él sabía que el pecado tenía poder, pero de la mano de Cristo salía vencedor. Es de entender que el viejo hombre puede estar crucificado, mi hermano, pero aún no ha muerto, ¿ve? Pablo decía en 1 Corintios capítulo 15, versículo 31, cada día muero. ¿Ve, mi hermano? Entonces, Pablo experimentaba una especie de muerte diaria a su ego, a las tentaciones del mundo. Entonces, nos recuerda que la vida cristiana implica desafíos. Por tanto, hay la necesidad de mantenerse firme en la fe, a pesar de las dificultades.
Y tercero, el verso revela la protección de Jesús. Jesucristo es el Hijo de Dios y es quien protege al creyente fiel de ese mal. Aunque esta protección no es una garantía de una vida sin sufrimiento, no, sino que es una seguridad de que Dios está siempre con el creyente. El creyente puede tener plena confianza en que el Espíritu Santo está siempre con él. Por lo tanto, lo protege y lo guía. Pero ojo aquí, mi hermano, el hecho de que Jesús te proteja y ya no peques, no significa que ya eres perfecto. No, la perfección es otra cosa. Ve, mi hermano, no te vayas a confundir. Una cosa es dejar de pecar y otra cosa es ser perfecto. Acuérdate también que en la vida hay pecados voluntarios y pecados involuntarios, ¿no es cierto? Los pecados voluntarios se cometen sabiendo que lo que se hace está mal. Es decir, se cometen por soberbia, con actitud desafiante y rebelde. Por ejemplo, la difamación a Dios, el robo, mientras que el pecado involuntario es aquel que se comete por error o por ignorancia. Pero ambos son pecados. Por tanto, se requiere de arrepentimiento. Mira, si nos apartamos 1 milímetro de distancia de Jesús, podemos pecar. Es por eso que 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 dice: mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Ahora, ¿qué sucede si pecamos sabiendo que lo que hacemos está mal? ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 26 de la Nueva Traducción Viviente de la Biblia? Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Qué más dice el verso? Cuarto, el maligno no le toca. El diablo, que es el enemigo de Dios, no tiene autoridad sobre los verdaderos creyentes. Aunque puede intentar tentarlos y atacarlos, no tiene el poder de alejarlos del amor de Dios. Entonces, es en este proceso en el cual el creyente tiene la responsabilidad de vivir una vida santa que agrade a Dios, sabiendo que la salvación es un regalo. Mi querido hermano, jamás te confundas, jamás pienses que la naturaleza pecaminosa ha sido destruida. Eso no es así, mi hermano. La naturaleza pecaminosa ha sido subyugada, pero no destruida. Y es por la naturaleza pecaminosa que somos pecadores de nacimiento. Y Cristo vino a dominarla para que seamos libres de la esclavitud del pecado. Usted sabe que un esclavo no tiene libertad ni siquiera para decidir, ¿no es cierto? Entonces, Cristo vino a devolvernos la libertad, vino a liberarnos del pecado. Y eso lo dice con toda claridad 1 de Juan capítulo 1, versículo 2. Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados. Y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Entonces, hermano mío, jamás nos soltemos de las manos de Cristo. Basta que un instante se separe de Jesús para que el tentador nos haga caer. Aferrémonos a Cristo, mis hermanos, y vivamos con Él para siempre. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Quién no peca y quién lo hace posible? Aquel que tiene una verdadera relación con Dios y es guiado por el Espíritu Santo. Puede vivir en obediencia y evitar el pecado, pero eso no significa que no puede pecar, ¿cierto? Eso sería la respuesta. Pregunta número 6. Seguimos estudiando la lección número 23 que lleva por título Ciencia Verdadera. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras al respecto? Vamos a leer Santiago capítulo 1 versículo 18. El que de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. A ver, el creyente fiel sabe que todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Y para alcanzar el don de la ciencia verdadera, se necesita ser hijo adoptivo de Dios. Eso significa creer en Jesús y aceptarlo como Salvador personal. Y también hay que aceptar al Señor como Rey, ¿no es cierto? Es decir, obedecer sus mandatos.
Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios, dice Juan capítulo 1, versículo 18, en la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Mis queridos hermanos, hay una condición para ser hijos de Dios. La condición es nacer de nuevo. Es la transformación del carácter. Y es el carácter regenerado que nos lleva al cielo. Leamos el verso para entender la pregunta. Él, porque así lo quiso, nos dio vida mediante el mensaje de la verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación, dice Santiago capítulo 1, versículo 18. El verso habla de la regeneración espiritual como el camino hacia Dios. Es el proceso de la regeneración que transforma el corazón y el espíritu. Por tanto, es necesario abandonar todas las actitudes negativas y deseos pecaminosos que no reflejan el carácter de Cristo. ¿Sabes? El acceso a Dios involucra un cambio profundo y auténtico en la vida de las personas, que les permite ser reconocidos como hijos de Dios. Entonces, mis hermanos, la transformación personal es fundamental para alcanzar la salvación y vivir una vida que se asemeje a la de Cristo. Entonces, mira, el verso nos presenta tres aspectos extraordinarios. Primero, nos presenta un nuevo comienzo. Dios, por su propia voluntad, nos da un nuevo comienzo. Y la frase nos dio vida indica un nuevo comienzo, un renacimiento espiritual, que no se refiere a un nacimiento físico, sino que se refiere a un nuevo nacimiento en el espíritu. Segundo, el verso dice, mediante el mensaje de la verdad. ¿Cómo se produce el nuevo nacimiento? Se produce a través de la palabra de Dios. Es a través de la palabra de Dios que se produce este nuevo nacimiento. Es la Biblia, ¿no es cierto? Por la cual experimentamos este nuevo nacimiento. Es por la fe también. La verdad contenida en las Escrituras tiene el poder de transformar nuestras vidas. Entonces, mira, así como Adán tuvo vida por la palabra de Dios, también el nuevo nacimiento tiene vida por la palabra de Dios. ¿Se da cuenta, mi hermano? Solo que este nacimiento nuevo es espiritual, es de Jesús. ¿Ve? Entonces, hay un tercer aspecto extraordinario aquí, que son los primeros frutos de su creación, o las primicias. Los creyentes fieles son llamados a ser ejemplos de la transformación que Dios ha hecho en su vida. Los creyentes son considerados como las primicias, o sea, los primeros frutos de la cosecha. Somos un anticipo de lo que Dios hará en el mundo, un ejemplo de su nueva creación. ¿Y qué nos enseña Santiago con este verso? Nos enseña que debemos reconocer la obra de Dios. Debemos reconocer que nuestro nuevo nacimiento es un regalo de Dios, es la gracia de Dios. No es algo que hemos logrado por nosotros mismos. No te vayas a equivocar aquí. Por ejemplo, imaginemos a una persona que ha pasado por momentos difíciles en su vida, como adicciones o relaciones tóxicas quizás, pero luego de tantas luchas personales, se da cuenta que por sus propios esfuerzos no puede vencer. Entonces comienza a buscar el apoyo espiritual y se acerca a la iglesia. Y mediante la oración y la enseñanza de la Biblia, experimenta un cambio profundo en su vida. Encuentra paz, esperanza y un nuevo propósito. ¿Qué hace esta persona entonces? En lugar de atribuir su transformación a sus propios esfuerzos, entiende que fue el Espíritu Santo quien obró en su vida. Fue Dios quien le dio vida y la hizo nacer de nuevo, y quien le ofreció su gracia, su amor y perdón. ¿Se da cuenta, mi hermano? Entonces, ese reconocimiento
la lleva a vivir con gratitud, compartiendo su testimonio y animando a otros a buscar esa misma relación con Dios. Es este ejemplo que muestra cómo el nuevo nacimiento es un regalo divino y no un resultado de nuestras propias acciones. Segundo, nos enseña a vivir a la luz de la palabra de Dios. La Biblia debe ser nuestra guía en la vida. Al estudiarla y aplicarla, crecemos en nuestra fe y crecemos también en madurez espiritual. Por ejemplo, una persona que está batallando con el estrés y también con la ansiedad en su trabajo y que vive preocupada, pero en lugar de dejarse llevar por la preocupación, decide abrir la Biblia y encuentra versículos que hablan sobre la paz y la confianza en Dios. Entonces se encuentra este hermoso versículo de Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, que dice: no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídenle y dele gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. ¿Qué crees que hace esta persona? Sin duda que sigue este consejo y comienza a orar diariamente. Quizás no sepa orar, pero ella ora y entrega sus preocupaciones a Dios. Ahora, no solamente hace eso, sino que también medita la palabra de Dios, reflexiona sobre esos versículos cuando se siente abrumada y con el tiempo nota que su ansiedad disminuye y se siente más tranquila y enfocada en su trabajo. Y por supuesto que busca la guía espiritual y la ayuda de los hermanos de la iglesia. Entonces, fíjate, este proceso no solamente le ayuda a manejar el estrés, sino que también fortalece su relación con Dios y su fe, y también demuestra cómo vivir a la luz de la palabra de Dios. Pero también el verso nos enseña a ser testimonio de Dios. Como primicias o como fruto de Dios, estamos llamados a compartir nuestra fe con otros y mostrarles el amor de Cristo. Por ejemplo, imagínate que trabajas en una oficina y observas a un compañero que está atravesando por un momento complicado y te das cuenta que se siente solo y agobiado. Entonces, en lugar de pasarlo por alto, decides actuar. ¿Qué haces en ese momento? Tienes que hacer algo, ¿no es cierto? Por algo eres luz y has nacido de nuevo. Primero, tienes que escucharlo activamente. Tienes que dedicar un tiempo para escucharlo. Claro, sin juzgarlo, sino mostrándole empatía, poniéndote en el lugar de él. Segundo, tienes que brindarle palabras de aliento, tienes que animarlo, tienes que compartir un versículo bíblico que te haya dado esperanza a ti, o tienes que contarle una anécdota personal de cómo Dios te ha ayudado en situaciones difíciles. También tienes que prometerle que vas a orar por él. Tienes que demostrarle que te preocupa por su bienestar espiritual, pero tienes que hacerlo de corazón. Tienes que demostrarlo que estás dispuesto a interceder por él. Y claro, puedes invitarle pues un rico jugo de fruta, ¿no es cierto? Y en ese tiempo testificar de Jesús. Incluso puedes orar junto con aquella persona. Entonces mira, ser testimonio de Dios nos lleva a la acción. Es que no solo se trata de hablar, sino de demostrar el amor de Cristo a través de acciones concretas. Y esto nos lleva también a una relación que se construye basada en la confianza y la autenticidad. También nos lleva a la espiritualidad porque se comparte la fe de una manera natural, de una manera respetuosa, sin imponer creencias. Y por supuesto, ejercemos el discipulado. No te olvides que todo es obra del Espíritu Santo. Tú no vas a convencer a la persona para llevarla a la iglesia, no. Quien la va a convencer es el Espíritu Santo. Entonces, en el discipulado se siembra una semilla que puede germinar en el corazón de la otra persona, que más adelante puede ser un gran instrumento de Cristo. Entonces, mis hermanos, tenemos que demostrar que somos buenos frutos de Jesús. Así que sigamos adelante hasta alcanzar la meta que nos hemos trazado. Vayamos a la respuesta. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras al respecto?
Debe haber una regeneración espiritual, una transformación del corazón y el espíritu. Pregunta número 7. Es la última pregunta de la lección. Y hemos llegado al final también. Es la lección número 23. ¿Qué conocimiento maravilloso y sublime muestra la verdadera perspectiva de la vida? ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 5 versículo 19? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. A ver, si decimos que hemos nacido de Dios, significa que somos apartados del mundo o de la sociedad, para entenderlo mejor. Por tanto, ya no estamos más bajo el dominio del diablo, ¿no es cierto? Aunque el mundo entero o la sociedad sí lo está. Entonces, mira, con Jesús podemos ser libres para ser lo que somos, pero en Jesús. No te vayas aquí a equivocar. Y también en Jesús nos separamos del sistema mundial, que está en rebelión contra él. Mi hermano, si somos de Dios es porque obedecemos sus mandatos y vivimos en santidad, ¿no es cierto? De nada sirve decir, soy de Dios, pero no lo demuestro. Entonces, ¿cuándo decimos que somos de Dios? ¿Sabes cuándo? Cuando obedecemos los 10 mandamientos por amor, no por obligación. Esos mandamientos los guardamos con Jesús, aunque no de una manera total, porque la ley de Dios está a la altura de Dios. Jamás olvides que solos es imposible que vivamos en obediencia. Leamos nuevamente el verso, 1 de Juan capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué nos revela aquí el verso? Nos revela dos realidades totalmente opuestas. Primero, que somos de Dios. Es decir, los creyentes fieles son los verdaderos hijos de Dios que han nacido de nuevo por su espíritu y forman parte de la familia de Dios. Los verdaderos hijos de Dios tienen una nueva identidad en Cristo. Por tanto, a pesar de las circunstancias, la verdadera identidad está en relación con Dios. Entonces, fíjate, son los hijos de Dios quienes libran una batalla espiritual con las fuerzas del mal, que buscan destruirlos. La lucha es constante, ¿no es cierto? Entonces, para ser verdaderos hijos de Dios, tenemos que dejar morar al Espíritu Santo en el corazón. Por ejemplo, yo no puedo decir que soy hijo de Dios si paro difamando a Jesús. Y cuando difamo a Jesús, el Espíritu Santo se entristece y me abandona. Entonces, si el Espíritu de Dios no mora en mí, no puedo decir que soy hijo de Dios. Y esto lo dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora fíjate acá. El pueblo de Dios tiene que vivir en este planeta, ¿no es cierto? Si no, ¿dónde van a vivir? Por eso que el Señor en su oración rogaba, no te ruego que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. ¿Ve? Entonces, el pueblo de Dios tiene la misión de poder predicar su palabra al mundo. ¿Se da cuenta, mi hermano? Segundo, el mundo está bajo el maligno. El mundo está en tinieblas, ¿verdad, hermanos? La sociedad ofrece muchas tentaciones y distracciones que pueden alejarnos de Dios. Esas tentaciones provienen del enemigo de Dios, que es Satanás. El mundo es la sociedad que está influenciada y controlada por el diablo, quien busca constantemente separarnos de Dios y causarnos daño. Entonces, ¿qué debemos hacer para luchar contra el mal? Primero, debemos ser vigilantes. Debo ser consciente que las tentaciones y los ataques furiosos del enemigo para resistirlos y por obra del Espíritu Santo vencerlos. Tengo además que desarrollar mi relación con Dios. ¿Y cómo lo hago? Por medio de la oración, la lectura de la Biblia, la meditación y la relación con los hermanos de fe. Es de esta manera que fortalezco mi relación con el Señor. ¿Qué más? Comparto el Evangelio. Debo testificar de Jesús y dar a conocer a otros las buenas nuevas de Jesucristo para que también puedan experimentar la libertad que Él ofrece. ¿Sabes, mi querido hermano? En el mundo se nota claramente la presencia del mal.
El mal se manifiesta en el mundo en muchas formas, ¿no es cierto? Con el pecado, con los sufrimientos, las injusticias, etcétera. La delincuencia, ¿ve? El mal es influencia de Satanás. Satanás desde siempre ha buscado y sigue buscando separarnos de Dios y causarnos daño. Entonces, el creyente tiene la necesidad de la salvación. La salvación en Cristo nos libera del dominio de Satanás. Por tanto, vivimos en una terrible lucha espiritual. Y como siervos de Dios, estamos involucrados, mis hermanos, en una batalla espiritual contra las fuerzas de las tinieblas. No contra los hermanos, no. Son con las fuerzas de las tinieblas. ¿Se da cuenta? Hermano mío, es muy importante saber que Dios es soberano. Dios es el dueño del mundo. Ahora, Satanás, a pesar de tener influencia sobre el mundo, ya ha sido condenado por el dueño del mundo. Solamente queda la ejecución de su sentencia. Es decir, es Jesús el soberano del universo y Él tiene el control final. Ahora, la Biblia, mi hermano, ofrece esperanza. A pesar de la presencia del mal, la Biblia nos ofrece esperanza en la victoria final en Cristo. Entonces, jamás nos desanimemos, jamás demos un paso atrás. Miremos nuestro objetivo, que es el cielo. Así que, mi hermano, debemos estar vigilantes y atentos ante cualquier manifestación que nos induzca al mal, para que con el Espíritu Santo podamos vencer al maligno. Vamos a la respuesta. ¿Qué conocimiento maravilloso y sublime muestra la verdadera perspectiva de la vida? Muestra que somos hijos de Dios por creación y por redención, mis hermanos. A ver, ¿cómo resumimos la lección? Hablar de la ciencia verdadera es hablar de Dios. Dios es el autor de la ciencia. Y por medio de ella, Dios revela la sabiduría para comprender su omnisciencia, su omnipresencia y su omnipotencia. La ciencia y la escritura se complementan y se iluminan mutuamente. Por tanto, juntas nos guían hacia Dios, enseñándonos sobre sus leyes sabias y beneficiosas, a través de las cuales el Señor actúa. Es la ciencia que nos revela tres asombrosas cosas: la vida eterna como don, la naturaleza de la fe y la relación de Dios con el creyente. Hemos aprendido que en Cristo hay esperanza de una vida mejor. Es que la esperanza es Cristo, ¿no es cierto? Si hay vida, hay esperanza, dice el rey Salomón. Es que sin esperanza vivimos muertos y la vida no tiene sentido. Ve, mi querido hermano, la fe y el amor vienen por la esperanza, porque confiamos en Cristo, ¿no es cierto? ¿Por qué confiamos que Jesús redime al justo en su segunda venida? Es por la esperanza. ¿Desde cuándo tenemos esperanza? La esperanza nace desde el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, es decir, desde el momento que somos salvos. Es la esperanza que, junto con la fe y el amor, que se constituyen en dones espirituales extraordinarios y perdurables en el proceso de santificación, y con estos dones vivimos con Jesús. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Cuánta riqueza tiene el Señor Jesucristo y cuán bondadoso es que las comparta con sus hijos. Solo que para obtenerlas hay que ser temerosos de Dios. Tenemos que arrepentirnos de los pecados. Hay que creer, hay que pedir perdón, hay que ser obedientes a los mandamientos. Dios ha dejado muchas promesas y Él las cumple y espera que vengamos a Él con mucha fe y esperanza. Entonces, mi hermano, mediante la obra del Espíritu Santo, no solamente obedecemos, sino que somos regenerados, somos transformados, nuestro carácter cambia. Y es esto lo que le agrada a Dios. Eso se llama nacer de nuevo y dejar atrás la vida pasada. Hermano mío, todos sabemos que vivimos en un mundo dominado por Satanás.
Y la lucha con el mal es terrible. Cada creyente tiene que mantenerse firme y luchar contra las tentaciones, contra las distracciones que el mundo ofrece. Y es de la mano de Jesús que salimos vencedores. Entonces, aferrémonos a Jesús. Y cada batalla con Jesús será una batalla ganada, mis queridos amigos. Que la paz del Señor esté siempre con cada uno de vosotros. Que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Oh poderoso Señor, te damos las gracias por tus enseñanzas y te rogamos que nos conduzcas para poder poner en práctica lo aprendido y que la siguiente lección nos encuentre en comunión contigo para poder avanzar, Señor, por este camino que nos han mostrado. Rumbo al cielo, mi Señor. Todo te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Amén.